disfrutar de Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Brasca. Muy buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Muchas gracias por venir hoy, un sábado más, llevándoles a ustedes todas estas leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos, que muchos desconocíamos, pero que ahora con esta tercera revelación, como lo dice la canción, el espiritismo, la doctrina espírita trae este mensaje de Jesús ampliado, renovado, para que lo entendamos hoy a la luz de los conocimientos, de la ciencia, de la filosofía, porque por algo Dios nos dio el racionamiento, para que incluso la fe la raciocináramos. Entonces esta es la oportunidad de tener una fe más firme, inalterable, como lo dice Allan Kardec en su famosa frase: no hay fe inquebrantable, sino aquella que es capaz de mirar cara a cara a la razón en todas las épocas de la humanidad. Entonces, para eso precisamente, para que ustedes crean, pero que sepan por qué crean, por qué estamos aquí, para dónde vamos después de la muerte, de dónde venimos antes del nacimiento, de la encarnación física, todo eso, gracias a Dios, se explica con la doctrina espírita. Buenas tardes, Jaime Fernández. Buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia también. Sí, buenas tardes a Doris Delgado también. Buenas tardes, querido radio oyente. Bien, y tenemos con Bobby Orozco, como siempre, aquí en la consola del sonido, y están atendiendo, recibiendo sus llamadas en vivo al 349-3929, 349-3548, 349-3929, 349-3548. Vamos a atender a sus llamadas con mucho gusto. Si quieres, para nosotros es importante sus dudas, sus inquietudes, y suspenderemos el estudio para atender sus interrogantes, que casi siempre girarán en torno a nuestro estudio. Vamos a seguir entonces estudiando el libro de los espíritus, este capítulo que habla precisamente de nosotros, mundo espírita o de los espíritus. Y nosotros somos espíritus en este momento encarnados, y posteriormente, cuando el cuerpo físico ya se desgaste, será como un vestido que ya no podemos usar. Entonces desencarnaremos, o sea, dejaremos la carne y pasaremos a ser espíritus errantes por un tiempo, hasta que volvamos a tomar un nuevo cuerpo, una nueva carne, reencarnaremos. ¿Y hasta cuándo es este proceso? Eso es lo que vamos a ver precisamente en este estudio que estamos haciendo, empezando por los niveles inferiores. Como lo decíamos el sábado pasado, que hay tres órdenes de los espíritus superiores, espíritus buenos y los espíritus imperfectos. Entonces hoy vamos precisamente a empezar con el tercer orden, que son espíritus imperfectos. Vamos a la pregunta 100, bueno, el ítem 101 realmente no es una pregunta. En esta, Allan Kardec va a describir los caracteres generales de estos espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos. Entonces dice así: predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las malas pasiones que son su consecuencia. Tienen intuición de Dios, pero no lo comprenden. No todos son esencialmente malos, en algunos abunda más la irreflexión, la inconsecuencia y la malicia que la verdadera perversidad. Unos no hacen ni bien ni mal, pero por lo mismo que no practican el bien, demuestran su inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando hayan ocasión de hacerlo. Pueden reunir la perversidad y la malicia a la inteligencia, pero cualquiera que sea su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos inferiores. Sus conocimientos sobre las cosas del mundo espírita son limitados, y lo poco que saben se confunde con las ideas y preocupaciones de la vida corporal. Solo pueden darnos nociones falsas e incompletas,
pero el observador atento encuentra con frecuencia en sus comunicaciones, aunque imperfectas, la confirmación de las grandes verdades enseñadas por los espíritus superiores. Su carácter se revela por su lenguaje. Todo espíritu que revele un mal pensamiento en sus comunicaciones puede ser clasificado en el tercer orden. Por consiguiente, todo pensamiento malo que se nos sugiere procede de un espíritu de este orden. Ven la felicidad de los buenos y eso es un tormento incesante para ellos, porque sufren todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. Conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal, y con frecuencia esa impresión es más penosa que la realidad. Sufren pues verdaderamente por los males que soportaron y por los que hicieron soportar a otros, y como sufren por largo tiempo, creen que sufrirán siempre. Dios, para castigarlos, quiere que ellos crean así. Bien, estos son los caracteres generales que Allan Kardec con esto ha desarrollado las preguntas que aparecen en las 5 preguntas que aparecen, 4 preguntas de los diferentes órdenes de espíritus, sobre todo en la parte esta que tiene que ver con los espíritus inferiores. Ahora pues se haría ya puntualmente cómo se subdividirían estos espíritus imperfectos ya en un 5 número de clases. Claro, y sería bueno, teniendo ya esta descripción general de cómo son los espíritus imperfectos, pues hacer una pequeña reflexión respecto al tipo de humanidad que hasta el momento ha habitado nuestro planeta. ¿Qué tipo de espíritus somos los que hemos estado transitando a lo largo de estos milenios sobre esta superficie terrestre, sobre esta casa que nos dio el Padre Celestial como hogar de aprendizaje, como hogar, como escuela, como hospital? Es fácil deducir, echando cualquiera que conozca someramente la historia de la humanidad podrá darse cuenta que nuestra historia está plagada por espíritus imperfectos. Es lo que ha predominado hasta el día de hoy en nuestro querido planeta Tierra. Hemos estado saturados de líderes que en un momento dado han dado grandes muestras de desarrollo intelectual, pero muy poco sentimiento del amor, de la justicia, de la compasión y del deseo de trabajar por el bienestar colectivo de aquellos pueblos que hayan gobernado, dirigido, ¿cierto? Entonces es bueno que tengamos en cuenta que analicemos cuál ha sido la característica de la característica espiritual que nos ha caracterizado a toda la humanidad que hemos estado en este planeta, para entonces, en la medida en que vayamos ascendiendo en la escala espírita, en la descripción que iremos viendo a continuación, que nos da Kardec a través de las enseñanzas de los espíritus, irnos haciendo una idea de hacia dónde debemos ir, y que en realidad eso es lo que se está dando, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos con las preguntas 102, que ya son las clasificaciones de este orden de espíritus imperfectos. Entonces, la 10ª clase dice espíritus impuros. Vamos a ver, entonces, es la descripción de estos espíritus impuros. Dicen, están inclinados al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Como espíritus dan consejos desleales, fomentan la discordia y la desconfianza. Para engañar mejor asumen cualquier apariencia, buscan a los hombres de carácter bastante débil para que cedan a sus sugestiones a fin de perjudicarlos, satisfechos en poder retardar su progreso y en hacerles sucumbir en las pruebas que pasan. En las manifestaciones pueden ser reconocidos por su lenguaje, pues la trivialidad y la bajeza de las expresiones, tanto en los espíritus como en los hombres, es siempre indicio de inferioridad moral y hasta intelectual. Sus comunicaciones revelan la bajeza de sus inclinaciones, y si intentan engañar hablando de manera sensata, no pueden sostener por mucho tiempo su papel y acaban siempre revelando su origen. Ciertos pueblos los han considerado como divinidades maléficas, otros los han designado con los nombres de demonios, genios malos y espíritus del mal. Cuando están encarnados, los seres que ellos animan tienen inclinación a todos los vicios que engendran las pasiones viles y degradantes, la sensualidad,
la crueldad, la mentira, la hipocresía, la codicia y la sórdida avaricia. Hacen el mal por el placer de hacerlo, sin motivo la mayor parte de las veces y a causa del odio que tienen al bien. Casi siempre escogen a sus víctimas entre las personas honestas, cualquiera que sea la categoría social a la que pertenezcan. Son azotes de la humanidad y el barniz de la civilización no los libra del oprobio y de la ignominia. Este es entonces de la escala espírita, el nivel más bajo, ¿no? El más bajo, que si pudiéramos hablar de la palabra demonio serían estos. Claro. No utilizamos la palabra demonio porque realmente, como en la definición, como ya lo hemos visto aquí en el programa radial cuando hicimos el estudio de esa parte en el cielo y el infierno, la justicia divina, vimos esa parte, la definición que daba la doctrina espírita. No son seres creados para el mal eternamente, ellos deben evolucionar, o sea, todos están disponibles, perfectibles, ya. Dios a nadie vuelve paria de su reino, no, a todos les da oportunidades, entonces por eso no los llamamos así, pero sí son las personas o los espíritus que están apegados, momentáneamente están apegados al mal, lo disfrutan, viven en él, lo estimulan, en fin, y cuando están encarnados esos espíritus pues muestran esa ferocidad, esa crueldad, ¿verdad? Parece que no tuvieran conciencia, parece que no tuvieran remordimientos del mal que lo declaran fríamente, pero aún para ellos hay oportunidad de crecimiento espiritual. Dios les da la oportunidad, les da opciones, pero a veces también sufren ellos en vidas posteriores castigos, o sea, correcciones podríamos decirle, para que aprendan a valorar la libertad que Dios generosamente nos entrega, el libre albedrío nos lo entrega, pero que también somos responsables de esa libertad y en posteriores existencias tenemos que recoger las consecuencias de los abusos que cometimos con otros de nosotros mismos. Ahí es donde podemos ver claramente cómo se manifiesta a través de la ley de la reencarnación la justicia y la misericordia divinas. Porque como tú mencionabas, claro, si tuviéramos que hacernos una idea de lo que caracteriza a este tipo de espíritus cuando se encuentran en este nivel, son los auténticos demonios. Si están en el plano espiritual sería lo que usualmente las religiones llaman demonios, porque son seres que practican las acciones que van completamente en desequilibrio con la ley de amor de nuestro Padre Universal, y no solamente lo hacen, sino que se complacen, se disfrutan, causando dolor, sufrimiento, persiguiendo y dándole, estimulando todas las pasiones desordenadas. Cuando están en el plano físico, es decir, cuando viven entre nosotros, son hombres que se caracterizan también por lo mismo, por difundir ideas que lleven siempre a lo malo, a causar dolor, a explotar el hombre por el hombre. Entonces, si partimos de las ideas tradicionales de las doctrinas religiosas que hablan de condenación para el que hace el mal, pues estos espíritus estarían condenados debido a sus inclinaciones. Pero sabemos que el Padre Celestial, si un padre humano con todo lo imperfecto que es, tiene la capacidad de perdonar a un hijo que se equivoca, ¿cómo no lo va a tener el Padre Celestial, creador de este universo inconmensurable, cuando Él es el infinito amor y la infinita misericordia? Pero obviamente asumimos las consecuencias de lo que hacemos. Entonces estos espíritus, a través de la ley de la reencarnación, tendrán la oportunidad de ir viviendo nuevas experiencias, de ir asumiendo las consecuencias de su actuar equivocado y de ir enderezando el camino, y progresivamente irán ascendiendo en esta escala espírita que estamos estudiando. Yo diría que son los llamados vampiros de energía, que además ellos se aprovechan de la energía desequilibrada de los otros espíritus para aumentar pues la desarmonía, pero sin embargo se les dan oportunidades por medio, como dice el compañero, de la reencarnación, que puedan equilibrarse. Sí, el vampirismo, como decía Doris,
no solamente se da a nivel de la sangre, sino se da a nivel energético. En ese sentido, estos espíritus se aprovechan de las energías de los encarnados, las personas que tienen los mismos vicios. Por ejemplo, el alcohólico se afiniza a espíritus alcohólicos también, y ellos vampirizan, que es la analogía de decir que succionan energías del alcohol etílico, que no lo pueden consumir físicamente, pero que vibracionalmente, a través de las sensaciones que tienen los alcohólicos, ellos se chupan esa energía y además de eso ensucian, o los miasmas se los transmiten a los borrachitos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cualquiera de los vicios que tenemos nosotros, porque afinizamos con espíritus que nos vampirizan las energías. Entonces la novena clase, 103, espíritus ligeros, dice: son ignorantes, maliciosos, inconsecuentes y burlones. Se entrometen en todo y responden a todo sin preocuparse con la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños disgustos y pequeñas alegrías, en atormentar e inducir maliciosamente al error por medio de engaños y travesuras. A esta clase pertenecen los espíritus vulgarmente designados con los nombres de gnomos, duendes, diablillos y trasgos. Están bajo la dependencia de los espíritus superiores, que los ocupan con frecuencia, como lo hacemos con nuestros servidores. En sus comunicaciones con los hombres, su lenguaje es a veces espiritual y chistoso, pero casi siempre sin contenido. Comprenden la extravagancia y la ridiculez humana, que exponen en frases mordaces y satíricas. Cuando usurpan algún nombre, lo hacen más por malicia que por perversidad. Entonces ya vemos aquí una escala diferente, ¿no? No son los espíritus apegados, recalcitrantes en el mal, son aquellos ligeros, mordaces, burlones, inconsecuentes, que lo hacen, a veces hacen el mal, pero por chiste, digamos así, por pasar el rato, pero ya no está ese nivel de apego al mal, como en el caso de la 10ª clase, que es la de los espíritus impuros. Bien, la 8ª clase, de espíritus pseudo sabios. Sus conocimientos son bastante amplios, pero creen saber más de lo que realmente saben. Habiendo progresado a veces en diversos sentidos, su lenguaje tiene un carácter grave que puede confundir sobre su capacidad de iluminación interior, pero en general eso no pasa de ser en un reflejo de los prejuicios e ideas sistemáticas de la vida terrena. Es una mezcla de algunas verdades al lado de los errores más absurdos, en los cuales se percibe la presunción, el orgullo, la envidia y la obstinación de que no han podido emanciparse. Entonces son aquellos espíritus que con un poco o mucho saber se han quedado anquilosados, estáticos, con su orgullo, con su egoísmo, y nos dicen que no saben muchas cosas que se les preguntan, y pretenden saberlo todo. Entonces, el mayor sabio de la historia, Sócrates, dijo: yo solo sé que nada sé, y tuvo esa fama de ser sabio porque comprendía su ignorancia. Entonces son espíritus que realmente no admiten que no saben ciertas cosas, y que se pronuncian ante todo, y que influencian a otros, a veces por caminos que no son, por esa misma ignorancia, pero nunca se excusan de ignorancia. Claro, y respecto a este tipo de espíritus, bueno, si bien toda persona, medium o no medium, siempre debe estar vigilante en su pensamiento para disminuir al máximo esa influencia malsana que en un momento dado puedan ejercer los espíritus imperfectos sobre uno, pues aquellas personas que se entrenan en la práctica y el ejercicio de la mediunidad de esta clase de espíritus deben cuidarse bastante, porque cuando el medium y las personas que realizan esta práctica mediúnica no son lo suficientemente sensatos, alertas
y humildes, fácilmente caen en la trampa de este tipo de espíritus, que son muy hábiles para explotar la vanidad del medium, su excesiva credulidad, y empiezan a tomarse confianza y empiezan a meterle en la cabeza con una actitud muy seria las ideas más rimbombantes y estrafalarias, y entonces empiezan a tomar control a partir de ellos de esa manera. Entonces hay que estar muy atentos, siempre teniendo la lógica y la razón como lo dice Kardec en muchas otras partes de la codificación, siempre teniendo a la brújula de la razón como nuestra guía para evitar caer en este tipo de trampas de nuestros hermanos imperfectos. Así es. Decía también Sócrates que hay que tratar de ser filósofos y no aparentar serlo, y estos son de los géneros de espíritus que aparentan ser o saber lo que no son. Séptima clase, espíritus neutros. No son ni bastante buenos para practicar el bien, ni bastante malos para hacer el mal. Se inclinan igualmente al uno y al otro, y no se elevan por encima de la condición vulgar de la humanidad, tanto en lo moral como en inteligencia. Sienten apego por las cosas de este mundo, cuyas alegrías groseras echan de menos. Bueno, todos vemos en esta categoría como el término medio, ¿no? Ni chicha ni limonada, exactamente. Entonces no son tan buenos para hacer el bien ni tan malos para hacer el mal. Pero también, acordémonos que el libro de los espíritus más adelante nos va a enseñar que el mal no solamente consiste en el mal que se hace, sino en el bien que no se hace. Entonces se está en una escala inferior, se está realizando el mal cuando estamos en la inacción, ¿ya? Porque acuérdense de la pereza, ¿sí? Que Jesús en muchas ocasiones en sus parábolas nos previene de la pereza, que tenemos que los talentos recibidos de Él, la educación, la inteligencia, el tiempo tenemos que aprovecharlo. Entonces no aprovechar el tiempo realmente es hacer mal, hacernos mal a nosotros y hacerle mal a otros, porque dejamos de hacer un bien. Entonces por eso esta categoría, aun cuando no hay perversidad, aun cuando no hay pereza, correcto, no hay mucho orgullo, pero hay inacción, y eso es un síndrome de inferioridad. Claro, y cuando este tipo de espíritus se encuentran en el plano físico, aquí reencarnados, se caracterizan, son la estampa viva del indiferente, de los indiferentes y de los cómodos. Como decía Abel recientemente, o sea, no son lo suficiente malos como para dedicarse a hacer el mal, pero no son lo suficientemente buenos como para realizar acciones buenas que permitan generar causas positivas en el medio social en el cual han sido invitados a crecer y a vivir. Y como bien lo decía Abel, el mal comienza en el bien que se deja de hacer. Entonces, son aquellas personas que, por su indiferencia, no son parte de la solución, y al automáticamente no ser parte de la solución, pues entran en las filas del problema, porque recordemos que si uno no contribuye a la solución no podemos, esto es un llamado, digamos, para que tengamos claridad de la responsabilidad que tenemos como seres sociales que somos. Dios nos creó para que viviéramos en comunidad. Entonces, jamás podemos, sí, tenemos el libre albedrío de optar por la indiferencia, pero eso nos trae una consecuencia, y la consecuencia es que no contribuimos armónicamente a la construcción de una mejor sociedad. Entonces somos parte del problema, y eso ya es un defecto, lo cual nos trae una consecuencia negativa para nosotros. Por eso, bueno, están en orden, indudablemente están en mejores condiciones, porque ya han logrado, este tipo de espíritus han logrado superar, controlar, superar esa etapa de querer hacer el mal, pero todavía el deseo de hacer el bien está por fortalecerse, por manifestarse. Sí, acordémonos esa canción inspirada de Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo, verbo que significa acción. Bueno, para concluir vamos a leer
la sexta clase, espíritus golpeadores y perturbadores. Estos espíritus no forman propiamente hablando una clase distinta de sus cualidades personales, pudiendo pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimientos, desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parece que están más apegados a la materia que los otros y que son los principales agentes de las perturbaciones de los elementos del globo, ya obren en el aire, en el agua, en el fuego, en los cuerpos duros o en las entrañas de la tierra. Se reconoce de estos fenómenos que estos fenómenos no se deben a una causa fortuita y física, cuando tienen un carácter intencional e inteligente. Todos los espíritus pueden producir estos fenómenos, pero los espíritus elevados los dejan por lo general como atribuciones de los espíritus subalternos, más aptos para las cosas materiales que para las inteligentes. Cuando juzgan que las manifestaciones de este género son útiles, se sirven de estos espíritus como de auxiliares. Es decir, son los espíritus que están apegados a las cosas de la materia y que muchas veces son utilizados en los fenómenos también ambientales, del aire, de la tierra. Entonces no hacen el mal, porque muchas veces son instrumentos de los espíritus buenos, pero también les hace falta afinizarse con las cosas espirituales. Muchas gracias, bendiciones para todos.